El fantasma de la monja. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en esa institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura, que en el hábito de monjas de esa orden veían colgada en uno de los árboles de durazno que en ese entonces existía. Cada vez que algunas de las novicias tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había. Y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua, como un palmo, fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras, y cuando llegaba la madre superiora, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, de noche a noche y de monja a monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, y por lo tanto fue también el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaba muchos años después una cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María, que era bonita y de gran presencia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa, para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese de amoríos con su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo cínicamente la Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, que nada lograréis». Molesto, don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Meditando más cuidadosamente, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Cuéntase que el mestizo aceptó y, sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y los años, tiempo durante el cual la desdichada Doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila, sus hermanos, según dice la historia. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso
decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron al de la Concepción y tras reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, recordando al mestizo Arrutia entre rezos. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que la había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión, que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su religión, decidió matarse ante el silencio del amado, de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Cogió un cordón y lo trenzó junto con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó, basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando, muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado de esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta, después de puesto el sol,